Bluetooth se maneja como Bluetooth, que es el Bluetooth Classic, que es comúnmente se le llama, que es el encargado de hacer conexiones con tu dispositivo celular. Por ejemplo, cuando streameas música o cuando estás escuchando con tus audífonos Bluetooth, hay una conexión de Bluetooth Classic que se le llama. Y luego está la parte de Bluetooth de Low Energy, de Bluetooth LE, que es la encargada de los dispositivos de bajo consumo. Los dispositivos de bajo consumo pueden ser los AirTags, los Tile, hasta un dispositivo, por ejemplo, un sensor de temperatura, dispositivos que su funcionamiento no es el uso continuo de los datos, sino es un uso, paulatino, pausado, que solamente se hace bajo intervalos de tiempo. Esa es la idea detrás de BLE. Eh, de ahí, bueno, ¿quién soy? Esperando que sí se haya cambiado la imagen del streaming. Me dedico a hacer, investigación y trabajo como cybersecurity analyst. Entonces, no es tan relevante, quién soy yo. Esta sí, y espero que se esté viendo, que es una donde viene información de Bluetooth. Sí, pues, sí, creo que sí se ve. Según mi pantalla, sí. Em, bueno, hay algo que tenemos que conocer, que es Bluetooth que opera en los 2.4 GHz. Recordando un poquito las bases de radiofrecuencia, nosotros tenemos un espectro que es el espectro de radiofrecuencia dentro de un espectro de ondas, pero nosotros nos referimos al espectro de radiofrecuencia, que es un apartado donde nosotros podemos utilizar dispositivos que posteriormente los vamos a utilizar para intercambiar información dentro de ese rango que nosotros tenemos disponible. Bluetooth va a operar a los 2.4 GHz, que también va a compartir el espectro junto con otras redes, como Zigbee, como nuestro Wi-Fi, este, con Thread. ¿Por qué se hace esto? Bueno, porque en el espectro de radiofrecuencia tenemos una banda que se le conoce, o un apartado de radiofrecuencia, es el ISM, que es el que se utiliza en los dispositivos de acceso libre. Acceso libre es que tú lo puedes comprar y puedes comunicarte con él, sin ninguna normativa. Bueno, sí hay una normativa, pero digamos sin entrar en problemas legales como tal. Es otro tema ya un poquito más profundo la banda ISM, pero lo podemos relacionar así. Bluetooth va a trabajar junto con nuestra red Wi-Fi y por eso es de que es tan susceptible a fallos junto con el Wi-Fi o que de repente haya interferencia, porque como se está manejando en un área o en un espectro donde hay mucha señales, donde hay mucha interferencia, eh, es donde empieza a generar problemas. Por eso últimamente, no sé si lo han visto, hay dispositivos de bajo consumo y la radiofrecuencia está empezando a mover un poquito más hacia la parte de eh, frecuencias más bajas, como lo sería LoRa, por ejemplo, o low. Hay otro que no recuerdo ahorita el nombre de cómo, cómo se llamaba este nuevo también protocolo que se está utilizando, pero bueno, por eso se está haciendo ese cambio. De ahí, otro concepto que debemos de tener en cuenta es que el rango de operación de Bluetooth es de 40 canales. Tenemos un rango de operación desde los 2.4 GHz a 2483.5 y lo vamos a dividir en 40 canales. De esos 40 canales, nosotros vamos a tener 3 canales que están, digamos que al inicio, en medio y al final del rango, que se le van a conocer como los canales de advertising. Los canales de advertising van a ser, digamos, pues sí, ahora sí que esos canales, esos pasillos donde nosotros vamos a ver a nuestros dispositivos enviarnos información. ¿Qué es esta información? Que nos van a decir, oye, yo estoy aquí, yo estoy aquí, yo estoy aquí. ¿Cómo nos lo dicen? Con un paquetito que tiene a lo mejor el fabricante, que tiene el modelo del dispositivo, puede ser que el dispositivo simplemente te esté mandando la MAC y que no tenga nada de información. Ya eso es cuestión del fabricante el qué información te va a enviar en ese paquete. También estos paquetes son conocidos como beacons, entonces pueden encontrar, dependiendo la topología que de repente se maneja en Bluetooth Low Energy, que encuentren los paquetes de ADB como beacons o como paquete de ADB. Esa es la terminología que comúnmente se utiliza en Bluetooth.
Esto es el contexto, para los que no tengan mucha idea de cómo funciona Bluetooth. De ahí tenemos el Generic Attribute Profile, conocido como el GAT. El GAT es el que nos va a dar cómo el dispositivo se va a comunicar y cómo está estructurado. Vamos a tener el GAT de servidor y el GAT de cliente. El GAT de servidor es cuando nosotros vamos a tener nuestro celular, por ejemplo. Este va a ser nuestro servidor, nuestro GAT de servidor, y va a tener ciertas características. Y luego vamos a tener nuestro dispositivo final, que puede ser nuestro reloj inteligente, un foco, un sensor, cualquier cosa que también va a tener un perfil diferente con el que nos vamos a poder comunicar, que creo que se mantenga la imagen ahí. Em, del lado derecho tenemos un cuadrito donde nos muestra servicio, característica, y luego de ahí viene el vendor, el modelo. Y luego tenemos otro servicio que nos dice igual característica y un poco de las propiedades. Así es los perfiles que tenemos en Bluetooth. En Bluetooth vamos a tener un servicio que nos va a definir la información del dispositivo, que normalmente se le llama el device information, que va a venir como el modelo, el firmware que trae, por ejemplo, el modelo de hardware también algunos lo colocan, información relacionada al dispositivo. Luego vamos a tener otro servicio que va a ser ahora referente a, por ejemplo, el estado del sensor o de el dispositivo. En este caso, por ejemplo, un sensor ambiental, se le va a llamar así el servicio, y este va a tener características. ¿Cuáles van a ser esas características? Bueno, si tiene para medir la temperatura, vamos a tener una característica de medir temperatura o relacionada a la medición de temperatura, y vamos a tener un UUID, un identificador único para esa propiedad, y vamos a tener qué puede hacer esa propiedad, que en este caso puede leer y notificar. La lectura es básicamente leer un valor que nosotros le solicitamos. Le decimos, oye, quiero leer esta información. La notificación es una banderita que nosotros le decimos al dispositivo para que cuando exista un cambio en ese dispositivo nos avise a nosotros. Es decirle, oye, alértame cada que cambies este valor. Entonces, digamos que la lectura es algo activo porque tú la tienes que solicitar, no te la da así, y la notificación es algo pasivo, ya que este dispositivo te va a estar notificando en que tú tengas que estar haciendo algo. Lo único que tienes que hacer, pues, es darle, activarla, básicamente. También vamos a tener la propiedad de escritura. Comúnmente en los sensores no existe esta propiedad, a menos de que sea, por ejemplo, un dispositivo que permite una actualización sobre el aire, que es la actualización OTA, que se le conoce. En ese caso, bueno, sí va a tener un lugar donde tú le puedas mandar información, pero en caso de que el dispositivo no lo soporte, solamente vamos a poder hacer lectura y notificaciones. ¿Por qué, no podemos utilizar, digamos, nuestra tarjeta de red o nuestra conexión Bluetooth con la que nos conectamos con nuestro mouse, con nuestro teclado, etcétera? Porque el problema de estas interfaces, si bien el por ejemplo, el modo promiscuo en Wi-Fi te permite controlar la tarjeta, ver los paquetes y todo, no existe algo similar para los chips de Wi-Fi. Y los chips de Wi-Fi comúnmente vienen integrados, como estamos trabajando en la misma banda, están integrados en el mismo de Wi-Fi. Así que lo único que hace el fabricante es le dice: "Okey, tengo un chip para las 2 cosas". En la parte de Wi-Fi, como el modo promiscuo es algo necesario, entre comillas, pues lo dejan más accesible, pero Bluetooth no lo dejan accesible, así que por eso no podemos utilizar nuestras tarjetas internas. Sí podemos utilizarla para comunicarnos con dispositivos, porque hay una capita ahí que trae todos los comandos que se necesitan, pero no nos va a permitir esnifear las conexiones, así que necesitamos hacer uso de algo externo que nos lo dé, o de una interfaz que nosotros podamos visualizar qué está pasando. Em, Porque básicamente la manera en la que nosotros nos comunicamos con el controlador de Bluetooth es mediante comandos. Nosotros le decimos: "Oye, quiero escribir a este registro, quiero hacer esto, quiero hacer el otro", mediante comandos. Si nosotros tenemos esos comandos, de ahí ya podemos averiguar cómo funciona la información.
Entonces, ¿qué otra cosa podemos hacer? Bueno, como les digo, nuestro celular nos va a dar la información, o podemos utilizar un dispositivo de hardware. El dispositivo de hardware en este caso podemos utilizar lo que se conoce o podemos buscar el microcontrolador realmente, el radio, es un CC1352 o un CC26 X2. ¿Por qué queremos este? Porque bueno, existe este firmware que se llama Sniffle. Sniffle es un firmware bastante bien eh, diseñado, bastante bien programado, de unos investigadores eh, que hace algunos años hicieron su research en Bluetooth y ellos crearon este firmware. Este firmware lo que hace es que tú puedas ver todos los paquetes de advertiser, lo que hace, no tienes la comunicación en paralelo, ¿a qué me refiero? No es como un SDR, para los que conocen el SDR, que ves todo el espectro de frecuencia. Aquí lo que haces es te centras en un canal y te empiezas a mover entre esos canales poco a poco buscando la información. Eh, y bueno, lo que vas a poder hacer con Sniffle es poder ver los paquetes de advertiser y si en alguno de los canales encuentra algún indicio de señal de que hubo una conexión, lo empieza a seguir a través de todos los canales y te empieza a dar los paquetes que van llegando de esa conexión. Entonces, es por eso que necesitamos o una tarjeta específica que nos dé ese acceso a esa capa de Bluetooth, de tan bajo nivel, que en este caso es Sniffle, o pues utilizamos algún dispositivo con que nos dé los comandos como es nuestro celular. ¿Cuáles son sus ventajas y sus desventajas entre cada uno? Bueno, eh, Sniffle te va a permitir snifear la comunicación que tengas a tu alrededor. Sí, si yo estoy en un centro comercial y quiero buscar dispositivos Bluetooth, lo voy a conectar a mi computadora y me voy a poner a ver qué está pasando en el aire. Eh, y en el caso de, por ejemplo, de tu celular, únicamente vas a poder ver la información que transmita tu celular. ¿Qué quiere decir esto? Que solo vamos a poder ver la información que las aplicaciones que nosotros tenemos instalada está realizando. Y esa es la gran diferencia. ¿Cuál tiene sus ventajas? Dependiendo lo que estemos haciendo. Si estamos haciendo un pentest, por ejemplo, a una empresa, donde realmente no tenemos acceso a la aplicación, sino simplemente queremos ver las conexiones que hay, que se están haciendo de las personas, vamos a tener que usar algo como Sniffle. Y lo que queremos es hacer una auditoría a alguna aplicación de un cliente, algún dispositivo, Bluetooth, donde tenemos acceso a la aplicación, nos conviene más el celular porque vamos a tener menor pérdida de datos, ya que, bueno, como les digo, Sniffle está en todos los canales, pero si por algo, cuando está moviéndose entre canales no detecta esa conexión, no la va a seguir y vas a perder ese momento de la conexión, o puede que no la, en algún momento la pierda porque hay mala recepción, em, y ahí es donde va a generar todos nuestros conflictos. Em, si alguno estuvo en la charla de radiofrecuencia que di hace no sé cuántos meses, explicó un poquito sobre la posición de la antena. Cuando ustedes están utilizando antenas, omnidireccionales, va a depender el cómo se esté transmitiendo la información para que ustedes sepan cuál es la posición óptima para su antena. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si ustedes están en un laboratorio y esto me pasó a mí, yo tengo mi celular, enfrente de mí y tengo el dispositivo que voy a auditar atrás de mí. Pero, dependiendo del ángulo en el que yo esté visualizando la información desde mi celular, va a ser el ángulo en el que yo tengo que colocar la antena. Va a haber veces en las que la antena no va a tener que estar a 90 grados, sino va a tener que estar a 45 grados. Otras veces va a tener que estar a 60. Es encontrar el punto donde vamos a recibir la mayor cantidad de información. ¿Cómo podemos saber esto? No podemos. Básicamente tenemos que buscar el punto donde mejor paquetes veamos o donde veamos más paquetes y ahí es donde la antena nos va a dar mejor rendimiento. Entonces, es dentro de sus limitantes que tiene el utilizar eso.
Por eso, por ejemplo, la piña, algunos, módems utilizan muchas antenas para cubrir lo más que se pueda, todo, ahora sí que los 360 grados que pueden existir en el plano tridimensional, y que todas las ondas puedan llegar y las podamos recolectar. Pero en este caso, los dispositivos como Sniffle, o como los dongles, no tienen esa capacidad. Por ejemplo, le pongo aquí, eh, son off, dongle, para que vean, más o menos cómo se ve el dispositivo que que se requiere, es este. Eh, Realmente con una antena no vamos a poder hacer mucho, por eso es de que tenemos que alinearla, necesitamos encontrar el punto, pero bueno, nos va a servir para hacer auditorías de todas maneras, así que, nada más para que lo tengan en cuenta. Eh, de ahí, bueno, tenemos el teléfono y tenemos el dispositivo Sonoff. Si ustedes son usuarios de Android, ya sea en Windows o en Linux o lo que quieran, pero que tengan celular Android, Android tiene la opción de desarrollador de BTSnoop, que se le llama. Lo que haces es tú lo activas y te empieza a loguear todo lo que pasa a través del dispositivo. Y luego, lo único que tienes que hacer es, pasarlo esa información, digamos, dejas de señalarlo o de estar recibiendo la información, lo sacas del dispositivo, te deja un archivo de log y ese te lo pasas a tu computadora y lo abres con Wireshark. Y Wireshark ya tiene el soporte para, realizarlo. Si estás usando, eh, iPhone y tienes Mac, yo soy usuario de Mac y iPhone, entonces, les voy a decir que es la mejor plataforma que va a existir, porque la manera en la que nosotros vamos a obtener los logs es más sencillo que en Android. Eh, ¿cómo lo hacemos? En este caso no tengo ningún dispositivo Android, así que no les puedo mostrar como el paso a paso para sacar el BetSnoop, pero es bastante sencillo. Les digo, nada más se van a los settings, activan las opciones de desarrollador y buscan el que diga BetSnoop, lo activan y ya les empieza a generar los logs. En en iPhone y en Mac, lo que se tiene que hacer es, vamos a descargar un perfil, que en este caso es como si fuera un certificado para el iPhone. Ese lo descargamos desde su página web, este, desde la página de desarrolladores de Apple. Y una vez que lo instalamos en el dispositivo, este nos lo va nos lo va, lo vamos a recibir, lo vamos a instalar en nuestro dispositivo y, lo conectamos a nuestra computadora. Cuando lo conectemos a nuestra computadora, vamos a utilizar una herramientita, que voy a tener que compartir toda la pantalla, que se llama Packet Logger. Esta es una herramienta interna bueno, interna entre comillas, o es una herramienta exclusiva de Mac, que lo que hace es capturar paquetes ya sea desde tu MacBook o desde tu tablet o desde el iPhone. Necesitamos sí o sí tener el perfil instalado, porque si no el dispositivo no nos va a reconocer la información. Entonces, es importante que se haga ese paso de obtener el perfil y descargarlo. En este momento estoy buscando para descargar el perfil. Seguramente van a necesitar una cuenta de desarrollador de Apple, em, para poder utilizarlo, pero espero que ahí estén viendo la pantallita. ¿Y dónde está el telefonín? Esta es la URL, nos dice perfiles y logs. Nosotros vamos a tener que seleccionar cuál es el perfil que necesitamos para nuestro celular. En este caso es el perfil de iOS, así que lo seleccionamos. Nos pide que, nos logueemos, que creo que voy a tener que usar mi carota para loguearme.
Bueno, le decimos que sí, lo descargamos y voy a poner de nuevo el celular para que vean. Eh, Nos vamos a la parte de aquí de, el celular, nos aparece que ya descargamos un perfil, le decimos que sí, le decimos que lo queremos instalar, eh, nos dice, ¿estás seguro que quieres que veamos tus datos? Le decimos que sí, lo instalamos y con eso ya tenemos nuestro dispositivo conectado eh, con el perfil para poder capturar la información. Ahora necesitamos decirle a nuestro packet logger que queremos recolectar información. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, nos vamos aquí a File y le decimos que queremos hacer una nueva traza de iOS, porque recordamos, estamos conectando el celular, estamos utilizando nuestro celular para hacerlo. Le damos aquí y ahí empezamos a ver paquetes. Eh, en este caso eh, voy a conectar la cerradura para que se vea un poquito más y me voy a ir acá a Lock. No quiere entrar ahí, vamos a hacerlo directamente acá, Lock. Y se empieza a mover, empieza a comunicarse y cuando yo realice algún movimiento extraño con alguno de mis dispositivos, este, vamos a ver que aparecen cosas verdes. Esas son las capturas que nosotros queremos. Cuando yo ya tengo la captura que quiero hacer, puedo dar aquí en Stop para que no me siga generando información que realmente no necesito. Y este mismo programa te sirve para analizar lo que está sucediendo. ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, si aquí ponemos un poquito de atención, nos dice que esto es un tipo de HCI evento. HCI es lo que nosotros utilizamos o es la manera en la que se comunica el- los dispositivos, todos los comandos que hay de Bluetooth se le llaman HCI. Y cuando nosotros nos comunicamos con un dispositivo, siempre hay un evento HCI relacionado, que puede ser un evento HCI de lectura, de escritura, de request, de solamente de recibir información. Luego vamos a tener también los ATT, los comandos ATT, por decir si alguien ya se ha metido también a los comandos AT, bueno, es muy similar. Cuando nosotros tenemos, en este caso voy a compartir directamente mejor el programa para que se vea un poquito mejor. Cuando nosotros tenemos o encontramos AT en una captura, esta captura lo que nos está diciendo es que ahí está sucediendo un intercambio de información entre nuestro dispositivo y el cliente, ¿no? El dispositivo final. Nosotros no vemos comandos AT. No, lo que nos está queriendo decir, la comunicación es de que está encriptada todavía. Hay maneras de desencriptarlo, necesitamos obtener una clave, etcétera, pero si nos toca la fortuna de encontrar AT directamente en nuestra captura, ya vamos un paso más adelante, porque entonces estamos viendo una captura que muy posiblemente esté desencriptada. Ahorita voy a entrar un poquito más en detalle en la parte de encripción y desencripción, pero, lo que quiero que entiendan es que diferencien un poquito el cómo son, la comunicación de Bluetooth. Tenemos HCI eventos, tenemos HCI comandos también. Los comandos, les digo, HCI es la parte que se comunica con el radio, bueno, con el chip que se comunica de Bluetooth. Y ATT es como si fuera el protocolo, digamos, o una capa más arriba de, de los comandos HCI, porque es la que trae ya la información de qué nos estamos moviendo o cómo estamos haciendo el intercambio de información. Y aquí, bueno, nosotros vamos a poder ver la información del dispositivo. Por ejemplo, déjenme encontrarlo. Ah, mira.
Aquí hay una en este caso, por ejemplo, nos está diciendo este este dispositivo o este paquete nos está diciendo que hubo una respuesta de lectura. Esta respuesta de lectura fue porque aquí arribita hubo un una solicitud de leer. Recuerden lo que les digo, nosotros para leer tenemos que solicitarle al dispositivo que nos dé la información, así que lo que hacemos es le mandamos el comandito y le decimos: "Oye, quiero que me des la información de ese, en este caso, de ese atributo o de ese UUID". Nos responde y nos dice: "Este es mi valor, esto es lo que vale", y ya nuestro trabajo, pues, es encontrarle sentido a esa información. ¿Cuál es el sentido de esa información? Bueno, tenemos que empezar a escarbar un poquito con la información. En este caso está en hexadecimal, pero si nos vamos más abajo, nos lo muestra ya un poquito más digerible y vemos que dice 7.1.08.24.09.13. A simple vista puede parecer un número que existe por sí solo, que está ahí, pero realmente tiene todo el sentido. ¿Por qué? Porque si vemos, también aquí arribita nos dice que es firmware revision string. Así que esto nos está dando la versión del firmware que está corriendo nuestro dispositivo. Ya empezamos a relacionar un poquito más la información y a encontrar ese servicio de información de nuestro dispositivo. Eh, Podemos hacer el análisis directamente aquí, o si queremos manejarlo un poquito más digerible, más a gusto a lo que queramos, podemos decirle que queremos exportar esta información al BTSNOOP. Recordando, BTSNOOP es el formato que nosotros obtenemos de nuestro dispositivo para poder, obtener la información. Así que lo voy a guardar aquí en el escritorio y me voy a ir a abrirlo con Wireshark para que vean cómo ahora esa información se transforma con Wireshark. Wireshark es pues de las herramientas más completas en ese aspecto. Tiene algunas deficiencias en cuanto a cosas de IoT, pero bueno, radiofrecuencia en general, pero nos va a funcionar. Así que, bueno, ¿qué es lo que estamos viendo? Ya estamos viendo la comunicación tal cual, o todo lo que nosotros obtuvimos de nuestro archivito, de nuestro packet logger, lo vamos a ver ahora de una manera un poquito más digerible en Wireshark, donde estamos viendo cómo es que está funcionando. En este caso, como el dispositivo está comunicándose, está recibiendo información de otros dispositivos, nos va a mostrar mucha de la basura que normalmente no necesitamos. Así que nuestra tarea es encontrar dónde es donde está la información que queremos. Si alguno se quiere meter a la parte de reversing de Bluetooth o comunicación a muy bajo nivel, esta es la captura que ustedes necesitan. ¿Por qué? Porque las capas como BLEAC, ay, no recuerdo cuál es el otro que se utiliza en Linux también, que es una abstracción de Python para comunicarte con Bluetooth. Pero bueno, eh, el punto es, estas librerías que nosotros podemos utilizar en Python para comunicarnos por Bluetooth, tienen una abstracción de las capas de bajo nivel de Bluetooth. ¿Qué nos quiere decir eso? Los desarrolladores ya hicieron la implementación de los comandos HCI a su manera para darnos una interfaz o darnos una comunicación de nuestro dispositivo, entre dispositivos más sencilla. Pero cuando realmente están, investigando en Bluetooth, que quieren encontrar algún CVE o que quieren encontrar algo más, lo que les interesa es enfocarse en los comandos HCI, es irse a donde está sucediendo toda la comunicación para que ustedes puedan ver realmente cómo funciona. Y eso únicamente te lo va a dar el BetSnoop o, algo que nos dé acceso directo a cómo sucede. ¿Y alguno se ha metido a leer un poquito la investigación que hizo Tarlogic en el SP32? Encontró unos comandos HCI propietarios, ocultos del sistema, fue básicamente esto lo que hicieron. Checaron el código, estuvieron revisando qué era lo que estaba sucediendo, le empezaron a meter, hicieron, de hecho, esa librería se llama USB,
ay, no recuerdo, es una librería que hizo un amigo, se llama Anton, USB Bluetooth se llama. Esa librería lo que hace es, te permite comunicarte con tu dispositivo, ya sea serial, o USB, por ejemplo, en este caso un dongle, directamente con los comandos HCI. ¿Cuál es la deficiencia que tiene? Que como te comunicas con HCI, necesitas saber cómo armar tus propios paquetes HCI. Y pues eso, si no tenemos este archivo de Wireshark, no sabemos qué está pasando, ¿no? Entonces, por eso es importante tener este tipo de información a nuestro alcance, si queremos hacer reversing, queremos hacer fusing de los protocolos, para que tengamos exactamente cómo se está formulando toda la comunicación y no solo la abstracción que nos está dejando alguien más. Esa es la importancia. Entonces, bueno, aquí, por ejemplo, vemos que hay unos, eventos de advertiser, de nuestros dispositivos que estaban, ahí, funcionando de background, pero lo que a nosotros nos interesa es acá. Yo, por la investigación que estuve haciendo, que quienes llegaron al inicio entenderán un poquito el contexto, pero para los que no, esta investigación es de una cerradura digital, que por temas de que estamos apenas, en trámites de, meterle el CBE para ver si aplica, etcétera. No voy a decir marcas como tal, pero tampoco es tan difícil de conseguir. El punto es que, como yo ya estuve trabajando, tengo unos filtros específicos para que me diga dónde está la comunicación. Pero, ¿cómo nosotros nos vamos a dar cuenta de que nos estamos comunicando con el dispositivo? Porque empezamos a ver este tipo eh, de modificaciones en nuestros dispositivos, ¿sí? Ya deja de ser un controller to host o host to controller y se empieza a volver ahora sí un localhost a una MAC address a un localhost o empezamos a ver ahora sí direcciones de cómo se está transmitiendo la información y empezamos a ver diferentes cambios en la información de los eventos, de los comandos HCI. En este caso nos dice, por ejemplo, aquí hubo un send, create connection cancel. eh, por aquí hubo por ejemplo, de remove device from router. Aquí empieza a haber un poquito más de interacción y luego empezamos a ver ya la parte de leer atributos, empezar a leer servicios primarios, por ejemplo, el exchange del MTU. El exchange del MTU es una propiedad que utiliza Bluetooth para decirnos cuánto va a ser la longitud o cuánto va a abarcar el paquete y que de ahí lo empiece a dividir para que nosotros lo podemos reensamblar. Eh, Muchos dispositivos lo que hacen al inicio de la conexión es eso, le dicen: "Oye, yo tengo un MTU en específico, agrégalo, cámbialo, y ahora, sitúate en esta posición para que entendamos cómo vamos a armar nuestros paquetes entre los 2 y no tengamos problemas después al comunicarnos". Y bueno, aquí nosotros nos vamos a poder llevar, el tiempo que sea necesario buscando qué es lo que está sucediendo. Pero, por ejemplo, acá vemos ya lo que estábamos revisando cuando estábamos checando la información con Packet Logger, que, en este caso, por ejemplo, firmware revision, ¿no? Que vemos el send read, request, tenemos el send read, response, y cuando nosotros hacemos, un poquito de análisis en la información del tree view que tiene Wireshark, que es la parte derecha, vemos que, ya nos da esta relación que nosotros hicimos manualmente con el packet logger. Aquí ya nos lo da en un solo campo y nos dice firmware revision string es esto. Y validamos que pues realmente la información que nosotros relacionamos era correcta. Luego, aquí es donde empieza lo interesante. Hasta el momento, nosotros vamos a poder entender cómo funciona la comunicación de un dispositivo sabiendo cómo está sucediendo esto y buscando patrones de comunicación. ¿Qué es esto? Que nosotros tenemos que hacer todas las capturas posibles de nuestro dispositivo para obtener la mejor información. Justo, creo que fue hoy cuando vi esa publicación, pero tal vez el research se publicó antes.
Pero, por ejemplo, hay un Tile. El Tile es como la alternativa de los AirTag, pero marca Amazon. Los Tile tienen cambian su información cada, cada cierto tiempo, que ahorita no recuerdo cuántos minutos eran, pero digamos cada 10 minutos. Y esto lo hacen por un periodo de 90 días. Entonces, ya cuando llega el día 90 se regresa, digamos, a cero y vuelve a mandar la misma información. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú quieres descubrir realmente cómo funciona un dispositivo, vas a tener que estar revisando la conexión N cantidad de veces, y esa cantidad de veces que tú utilices es cuánta información te va a servir a ti para después utilizarla a tu favor. Así que, por eso les digo, entre más capturas hagan, que sea, ahora sí que es como un experimento, ¿no? Entre mejor lo puedan recrear cada captura, mejor información van a tener para después hacer la relación de patrones y encontrar, pues, cómo se está comunicando en caso de que tenga algún protocolo propietario el dispositivo, cómo está funcionando, o si, por ejemplo, está encriptado, entiendan cómo funcionan los patrones de esa comunicación. Puede ser que tenga, por ejemplo, un timestamp y que te des cuenta de que se está moviendo la información porque hay un timestamp ahí puesto, o si empiezas a ver los mismos paquetes, cada iteración que haces de ese ejercicio, pues no hay nada que esté modificándose, entonces toda la información es estática, no tiene nada que la haga ser diferente, como un contador o algo que nos dificulte el proceso de reversing. Así que, eh, bueno, en esta parte, nosotros nos tenemos que fijar toda la información posible de cómo está sucediendo el evento. Em, Como les digo, como estamos viendo la interfaz más baja de Bluetooth, en este caso el HCI, bueno, a partir del HCI, de ahí está L2 CAP, etcétera, pero a partir del HCI estamos viendo la información, vamos a ver mucha información, entre comillas, basura o que nos va a generar un ruido para poder obtener las capturas. Pero bueno, no es imposible, ¿no? Si no tenemos Sniffle, por ejemplo, que nos dé una versión más limpia, podemos utilizar directamente la captura. De aquí, pues vamos a sacar toda la información que podamos. Por ejemplo, acá empieza ya el dispositivo a transmitir y a recibir. Yo lo que hice fue meter un pequeño filtro donde me dice bueno, donde pongo de un color cada que se hace una escritura y cada que se hace una notificación para saber dónde inicia la escritura y dónde inicia la respuesta. Ya que, por ejemplo, en este caso, y esto es un adelanto de cómo funciona el protocolo, estos dos comandos son uno solo. Entonces, el tener marcado este ciclo de dónde es donde estamos escribiendo y dónde me está notificando, me ayuda a empezar a delimitar cómo es que está interactuando mi dispositivo. Y bueno, así vamos a tener toda la comunicación. Después, cuando ya se cierra la comunicación, volvemos a tener el mismo patrón de advertisers, de algunos comandos internos del dispositivo que utiliza para ver la comunicación. Ahorita vamos a retomar de nuevo toda esta captura. Lo que quiero es mostrarles cómo se ve una captura con Sniffle, por ejemplo. Con Sniffle, la manera de capturar, y espero que se vaya a ver en tiempo real todo bien, porque eh, por web no está funcionando al 100, pero nosotros cuando conectamos el dongle, eh, algo importante que tienen que tener en cuenta con los dongles es, si a ustedes les interesa comprar un dongle de USB, compren unos Sonoff, pero es la versión, si mal no recuerdo, la que les va a servir. ¿Por qué? Porque si esto no lo sabían, les voy a dar un poquito de teoría de microcontroladores. Nuestros dispositivos, nuestros microcontroladores, en este caso hablando específicamente del dongle, tienen un convertidor de serial a serial, bueno, se le conoce como de UART a serial, porque UART es como la comunicación serial física, digamos, y serial es la comunicación ya virtual de nuestra computadora. Eh, Tienen un cierto baud rate. Baud rate es la cantidad
de baudios que va a transmitir este dispositivo. ¿Qué quiere decir esto? Entre más alto sea el baud rate que nosotros podamos tener, más rápido va a funcionar la comunicación. La comunicación serial es muy lenta, realmente es muy lenta. Entre mayor baud rate tengamos, mejor va a ser nuestra salida. ¿Qué pasa con los dispositivos que tienen un chip? Eh, por ejemplo, en la pandemia, para reducir costos, se utilizó un chip más económico. ¿Cuál es la desventaja? Que estos chips tenían un baud rate menor al que se estaba produciendo antes de la pandemia. Eso hizo que entonces nuestros dispositivos, en lugar de alcanzar, por ejemplo, el mega de comunicación, un megabyte de comunicación de transmisión de datos, ahora alcanzaba 500 kilobytes, por ejemplo. Eh, entonces, eso hace que nuestros dispositivos sean más lentos y si nosotros estamos en una situación crucial, como lo es buscar la conexión y obtener toda la información posible de la conexión, y tenemos un dispositivo serial que no nos esté dando esa velocidad que requerimos, pues vamos a tener más pérdidas todavía de paquetes. Por eso es de que es importante seleccionar correctamente el dongle. Y si a alguno le interesa llegar a comprarlo, me pueden escribir y yo se les recomiendo o les paso el link del que se deben de asegurar, o que es casi seguro de que va a tener el chip correcto y en este caso el baud rate correcto, ya que yo compré uno uno, pues, que no es marca, en este caso Sonoff, por ejemplo, y tenía, nada más era la versión de 1 mega, o sea, la versión de la pandemia, no la versión de 2 megas de transmisión. Entonces, eh ahora voy a tener que comprar otro para que me dé la velocidad que yo quiero, ¿no? Pero bueno, ya es cuestión de cada uno también, si puede darse ese cambio de precios o no. Entonces, eh, Sniffle tiene ya una interfaz preparada para nosotros en Python, que es, bastante sencillo de instalar. Lo único que tenemos que hacer es descargar el repositorio y hacer unos enlaces simbólicos hacia nuestro Wireshark. Em, en Windows es un poquito más complicado, que Windows todo lo hace medio complicado y tenemos que copiar el folder y luego tenemos que seleccionar un punto .bat para que pueda correr el script. En Mac y en Linux es nada más hacer un ls menos no, un ln menos, no, ya no me acuerdo el comando, creo que sí era ls menos ln y hacemos el enlace simbólico de las rutas, eh, pero en Windows sí tenemos que copiar y pegar. El punto es que nos va a dejar eso una captura, en Wireshark le llama un excap o external capture, que se llama sniffle BLE, sniffle. Esto es porque toma el nombre completo y luego cómo se llama la captura, ya que Wireshark lo que hace es tiene su interfaz de ahora sí visual, la GUI, y tiene su interfaz también de comandos, por comandos. Así que nosotros para información irrelevante, el cómo funciona Wireshark, me metí me metí mucho a hacer disectores, entonces me sé muy bien cómo funciona Wireshark, pero es información irrelevante en este momento. El punto es de que nos deja esta captura, no les quiero saturar de información, teórica que no van a necesitar para este contexto. Nos deja esta captura y nosotros podemos seleccionar aquí pues, es como un engrane, eh, que está ahí, y nos va a aparecer nuestro dispositivo. En este caso es un Silicon Labs, ese es el fabricante de nuestro convertidor, y nos va a salir de esa manera, y nosotros tenemos que configurarlo. Aquí hay parámetros muy importantes que tenemos que tener en cuenta para utilizar Sniffle o cualquier captura en general que queramos hacer utilizando dongles. Cuando nosotros utilizamos un dongle, el RSSI es un delta de la información. ¿Qué quiere decir esto? Que es lo que nos va a medir la intensidad de señal. Con cuánta intensidad, mediante un cálculo que ahorita no recuerdo muy bien la fórmula, eh, pero básicamente es tomar cuál es la captura o sea, bueno, con cuánta sensibilidad te llegó
y luego de ahí sacas, en base también al ruido de fondo y bueno, se hace ahí una conversión. Eh, Te dice cuál es el mínimo de RSSID. El mínimo teórico o el happy pad, el que todos quisiéramos tener es cero, pero es imposible llegar a cero, porque hay demasiado ruido en el universo como para que lleguemos a cero. Así que cero, nunca se va a cumplir. Pero entre más te aproximes a cero, más cerca estás del dispositivo o mejor señal tienes sobre el dispositivo. Nosotros, si estamos en un laboratorio, sea nuestra casa, lo recomendable siempre es que cuando auditemos dispositivos, en este caso de radiofrecuencia, utilicemos jaulas de Faraday para evitar, por ejemplo, recordando, estamos trabajando en 2.4, o sea, nuestro módem es una señal de interferencia también dentro de nuestras señales. Así que si lo metemos todo nuestro escenario a una jaula de Faraday, reducimos esas señales que pueden interferir con nuestras señales y nuestras capturas van a ser mejor. Así que tener un mínimo RSSI nos va a ayudar a que capturemos menos información y nos centremos únicamente en la que necesitamos. Si no estamos seguros de cuánto es el RSSI a nuestro dispositivo, podemos dejar un valor arbitrario. Yo les recomiendo -120 si están en su casa, en un cuarto de, no sé, 4x4 o 5x5, eh, porque les va a capturar la información suficiente. Si están muy cerca del dispositivo, pueden acercar los dispositivos, les da el entorno, bajen el RSSI a 60, por ejemplo, a -60, siempre va a ser un valor negativo. eh, y si ya tienen la MAC address, si ya saben cuál es la MAC address del dispositivo, utilícenla para filtrar. Si todavía no la conocen y apenas están haciendo el research, están obteniendo información del dispositivo, la dejan en blanco, no hay problema, y ahorita la encontramos. Eh, de ahí, pues bueno, tenemos por ejemplo el IRK. El IRK es una clave de desencripción que se utiliza para desencriptar los paquetes. Esta es un poco más complicada de obtener porque va a depender del dispositivo. Eh, Vamos de nuevo con la teoría de Bluetooth. Los dispositivos van a tener diferentes tipos de emparejamiento o de modos de conectarse entre sí. Vamos a tener UseWorks, vamos a tener el dispositivo que es por pin, vamos a tener dispositivos que nos van a pedir, o sea, un pin que es un valor numérico, o vamos a tener dispositivos que nos van a pedir hasta una contraseña. Cada dispositivo va a tener una forma específica de comportarse. En el mejor de los casos, el dispositivo JustWorks, que es solamente funciona, no nos va a pedir contraseña, no nos va a pedir nada para loguearnos y simplemente nosotros, una vez que le digamos me voy a conectar contigo, nos va a dar acceso total a controlarlo. Em, si viene con un PIN, es ahí donde tenemos que encontrar la clave del IRK. Esta se puede snifear, se puede obtener también del betsnoop, eh, es sacarla de ahí y posteriormente ya podemos desencriptar. En algún punto hasta se podría hacer brute force de esta clave, pero no he visto que sea tan efectivo. Entonces, eh, IRK es un problema eh, cuando, cuando se encuentran dispositivos así. Pero, bueno, creo que no estaban viendo la captura. Pongo la pantalla completa mejor. Em, Entonces, de ahí, bueno, tenemos otras opciones que Sniffle nos permite seleccionar si queremos utilizar, que en este caso es, por ejemplo, que también tomemos los Extender Advertisement. Los Extended Advertisement son paquetes como los de ADB, pero que tienen más información. ¿Por qué están como extendidos? El advertiser normal en los dispositivos, en microcontroladores, tienen una cantidad limitada de información que podemos transmitir. ¿Por qué? Porque realmente no nos interesa transmitir información relevante, sino simplemente que los demás dispositivos, perdón, sepan que existen. Entonces, ¿cuándo es cuando aplica los extended advertisement? Cuando queremos darle más información a los dispositivos. ¿Qué es esa información que queremos dar de más? Por ejemplo, no sé si alguno ha escuchado de Drone ID.
Drone ID es una tecnología o es una forma en la que los drones utilizan el estándar y tienen que hacerlo al menos por regulación, y en Estados Unidos es donde está más regulado, tienen que estar transmitiendo su Drone ID o su identificador de dron. Y le están diciendo a los controladores adyacentes que están ahí, le están diciendo: "Oye, mira, yo soy el dron tal, con el operador tal, bla, 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 porque tengo esta licencia", etcétera. Para eso funciona el Drone ID. Se puso de moda, hace poquito, poder espufear este tipo de Drone ID, y de repente tú estabas acá bien a gustito con tu celular, eh, intentando volar tu dron, y de repente te spameaban 20 drones que se supone que estaban a tu alrededor, pero resultaba que no. O podías, cambiar la ubicación del dron, por ejemplo, y ponerle que estaba en otro lado, etcétera. Entonces, para eso, esa tecnología utiliza 2 formas, una es por Wi-Fi o por toda la capa de 2.4 de Wi-Fi, y la otra es por la capa de, Bluetooth, y, en ese caso se utilizaban los Extended Advertisement, porque requerían mandar mucha información que en un ADB normal no cabía. Así que para eso se va a utilizar. En este caso, como recomendación, cuando estén haciendo un acercamiento inicial con el dispositivo, si todavía no lo conocen, no tienen experiencia, no hay nada documentado, coloquen, activen la opción de Extended Advertisement por si el dispositivo les está mandando algo de información extra. Si, ya después lo podemos desactivar para que filtremos un poquito más la información y nos quedemos únicamente con lo que realmente nos interesa. Luego está el Long Range, que es comunicación Bluetooth a largo alcance, pero, pues, en este caso realmente no se necesita, ya que la mayoría de los dispositivos con los que nos vamos a encontrar son de bajo alcance o no tienen activado la opción de long range, pero bueno, siempre es un buen check tenerlo, eh, activo. Otra de las cosas es el Ignore Encrypted File, Change, que es ignorar la cuando, existe alguna capa de encriptada, que hay un cambio a comunicación encriptada, lo ignoramos y nos quedamos únicamente con la información que sí podemos ver o que está en texto plano. Eh, Como les digo, esto ya va a depender también de la investigación. Y luego, si no queremos ver ruido que estamos en un ambiente que hay mucha interferencia, va a haber errores de CRC. El CRC es un código que nosotros vamos a utilizar para comprobar que nuestra información no, la integridad de nuestra información, que no ha sido alterada, que no ha sido modificada. Y cuando hablamos de radiofrecuencia, esto se vuelve algo importante, porque en la radiofrecuencia puede afectar hasta, por ejemplo, una ráfaga solar, nos puede hasta modificar un poquito cómo mueve la frecuencia, o cómo nuestro radio puede interpretar la frecuencia, y en lugar de que interprete uno, pues, gracias a esa interferencia que hubo externa, ahora lo interpreta como 2 y ya todo el CRC se arruinó. Entonces, eh, lo que va a hacer es que podamos ver más paquetes, pero que tengan un cierto error. Entonces, puede ser que nos funcione bien para encontrar información, o que simplemente nos muestra ruido. Una vez que ya tenemos todo eso, le damos Start y empieza a obtener toda la información. En este caso, vamos a tener nuestros paquetes de ADB Indicators, vamos a tener de no conexión, y vamos a tener algunos Scan Request. eh, es Scan Request y Scan Response. Por ejemplo, aquí, este dispositivo hizo un Scan Request. ¿Qué es lo que hace? Encuentra un dispositivo y le dice: "Oye, a ver, dame un poco de información tuya". Y le dice, en este caso, no sé qué dispositivo sea el que está solicitando información, pero bueno, el otro dispositivo le responde y le dice: "Tengo esta información", o "No tengo esta información", ¿no? Como les digo, ya queda cuestión del fabricante si manda o no información en su comunicación. Los advertisers, los datos, en este caso, por ejemplo, este es de un Apple, del celular. eh El problema de los dispositivos Apple, y esto se lo van a encontrar mucho, si pueden, desactivar su Bluetooth, les va a funcionar mejor, porque Apple mete mucho ruido con sus ADBs, ya que, hacen una rotación de MAC address, así que no es como que puedas
banear una MAC address y filtrarla, sino que tienes que, banearla casi cada que está saliendo una nueva. Entonces, les recomiendo apagar el Bluetooth en sus dispositivos si no lo van a utilizar o no es parte de la prueba, específicamente con los dongles, es donde más se nota ese cambio. Eh, pero bueno, ahí vamos a tener toda la información. En este caso, voy a intentar, eh, interactuar con el dispositivo para que obtengamos algo de información de él. Vamos hacia acá. Y aquí hubo un poquito más de movimiento. Entonces, si queremos hacerlo como manual, pues es ir paquete por paquete, buscando alguno que nos dé información del dispositivo, que nos pueda funcionar a nosotros para identificar que existe un dispositivo, eh, ahí que es el que queremos, ¿no? Em, y así nos la podemos llevar. Ya tenemos la MAC address, simplemente la filtramos y va a ser más sencillo encontrarlo y estar siguiendo la conexión. Ahorita voy a llegar a cómo podemos encontrar esa información de una manera muchísimo más sencilla, eh, ya que nuestros bueno, en este caso, por ejemplo, Sniffle es un sniffer pasivo. ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene interacción con el dispositivo, por lo que nosotros no vamos a poder, mandarle un comando, no vamos a poder decirle: "Oye, a ver, dame información de este servicio", etcétera. Con nuestro celular sí podemos. De hecho, hay una aplicación que se llama NRF Connect, que es de Nordic, esa aplicación, que lo que hace es utilizar la comunicación Bluetooth de tu dispositivo, o la interfaz Bluetooth de tu dispositivo, para, comunicarse con otros dispositivos, y ahí puedes escribir en las características, etcétera. Entonces, no necesitan tener tantas herramientas, también está para Android, así que lo pueden utilizar con Android, y no necesitan tampoco tener tantas herramientas para poder empezar a hacer, cosas con Bluetooth. Simplemente tienen que, pues, encontrar las herramientas adecuadas y ponerse ahí a jugar con ellas. Eh, Así que eso es, el cómo funciona, digamos, la captura de información con Sniffle. Ahora, ¿cómo vamos a ver esta información que capturamos? Bueno, aquí yo ya tengo algunos, paquetes capturados. Por ejemplo, Sniffle Alt. Este fue un cambio de password. Vemos toda la parte de ADB. Aquí, todo este dispositivo, por ejemplo, es el candado. Está mandando toda la información que nos está dando y nos está diciendo, la compañía, nos está dando un poco de información de él mismo. Y aquí es donde empieza, eh, toda la comunicación con Sniffle. Recordando, ahorita estamos en Sniffle. Ya más o menos vimos cómo con BtSnoop se funciona la comunicación. Ahora vamos a verlo cómo lo podemos ver con un dispositivo de hardware. En este caso, se detecta una conexión, un Connect Indicator. Este Connect Indicator, nos va a decir dónde empieza la conexión. Puede ser que Sniffle no logre obtener este paquete en específico, pero sí logre rastrear la demás conexión. Así que no se fíen, de ese paquete en específico, sino que tienen que hacer el análisis, ustedes. Luego vamos a tener que, por ejemplo, nos va a mandar muchos empty PDUs. Los empty PDUs es como si fuera un keep alive, donde va a estar ese paquete ahí, siempre, mientras no existe un intercambio de información o de comandos. Pero, pues, nosotros si queremos, nada más le damos clic derecho, lo aplicamos como filtro, le decimos que no lo quiero seleccionar y nos reduce toda nuestra captura, a algo más a gusto de ver. De ahí tenemos toda la parte de cómo el dispositivo se empieza a reconocer entre sí, ¿no? Donde nos dice: "Oye, dame tu versión, dame qué puedo hacer contigo", donde me dices cuáles son tus capas físicas. O sea, por ejemplo, aquí nos dice que el dispositivo prefiere usar la capa de 2 megas, la de 2M, que nos
Y esto es por lo que metí un poquito la parte de la comunicación serial y el cuello de botella que se puede generar si no tienen un dispositivo que tenga la suficiente transmisión de datos, porque si ustedes están comunicándose con dispositivos que están utilizando 2M y tienen su baud rate muy bajo, van a tener más dropeo de paquetes y se les va a dificultar más, obtener la información. Si ustedes tienen un dispositivo que sí soporta la comunicación de 2M, ahí es donde van a poder hacer más van a tener mejor resiliencia en la información y van a obtener mejor los paquetes. Sniffle lo explica un poquito, eh, con esta parte del SON-off, explica el cómo es ese cambio, cuáles son los baud rate que se utilizan, etcétera, porque de hecho hay que hacer un cambio en el código si tienen la versión de un M, este, pero bueno, ya quedará cuestión de cada uno. El punto es de que aquí es donde sucede toda la magia, digamos, de cómo se está comunicando. Y recuerdan un poco, voy a intentar abrir el BetSnoop en otra ventana de Wireshark, a ver si me deja para hacer una comparación de los datos y que vean cuánto es que cambia todo esto. Em, Vamos a abrir aquí. Stop, SaberSend. Por ejemplo, todo esto es una captura de conexión y todo esto desde, básicamente desde por aquí empieza la conexión de BetSnoop. Entonces, a la izquierda tenemos Sniffle y a la derecha tenemos, vamos a tener, em, vamos a tener la captura de BetSnoop. Como pueden ver, y espero que se vea, si no, pues me dicen, este, rayos con esta cosa. Em, la captura de Sniffle es un poquito más digerida, es menos información, porque lo que estamos viendo ya son paquetes que han sido, digamos, procesados, que han sido, eh, filtrados, porque no estamos viendo la comunicación, eh, paso a paso, sino estamos viendo lo que ya atravesó el aire, o lo que ya estuvo en el aire. Y en la parte de, BetSnoop estamos viendo la comunicación paso a paso del radio con nuestro dispositivo y, pues, lo que se manda, y luego cuando lo recibe, y cuando lo lee, y hace todo el proceso. Entonces, es ahí por lo que cuando tenemos una captura de BetaSnoop, tenemos muchísimo más información que nos cuesta un poquito más de trabajo digerir, si no queremos encontrar valores en específico. Eh, por ejemplo, por acá debe de estar lo de el exchange de MTU, que este exchange de MTU lo vemos acá. Lo tenemos acá en 2 paquetes, aquí lo vemos en 2 paquetes. Pero para llegar a eso hubo bastantes paquetes más que, pasaron, que lo reducimos en este feature request. Am, entonces, eh, lo que les digo, cada formato tiene su pro y su contra. BetSnoop siempre va a ser mejor para reversing, para, hacer comunicación a bajo nivel, pero Sniffle les puede dar como un panorama muy macro de cómo sucede la configuración. Y ahorita les voy a mostrar también con una herramienta personalizada que hice para reducir todavía esa información más, y que entiendan cómo funciona el dispositivo para que después el análisis sea un poquito más sencillo. Eh, bueno, retomando Sniffle, vamos a tener prácticamente la misma información. Aquí nos va a decir cosas importantes que nosotros vamos a tener, que tener en cuenta para cuando queramos hacer inyección o replay de comandos, o hasta un fusing, por ejemplo, que es el handle. El handle
es un valor que nosotros vamos a encontrar en nuestros GATS del dispositivo Bluetooth, que ahorita vamos a ver. Pero, ¿cuál es el problema? El handler realmente, mm, existe, pero no existe. ¿En qué sentido? Existe en el dispositivo, pero hay stacks de comunicación Bluetooth, como les decía, como Bleak o hay otro que BlueS, creo que se llama, que no siempre soportan el comunicarse por el handle, sino que te piden el UUID. ¿Cuál es el problema? Que en este caso Sniffle no te da el UUID, sino te da el handle. Así que si tu comunicación se está basando en utilizar Sniffle, vas a tener que después encontrar la manera de relacionar el handler con el UUID. Y a mí me pasó que no podía usar Bleak o BlueS, ya no recuerdo, porque mi dispositivo tiene un handler escondido. Entonces, ese stack no lograba llegar a ese handler, no lo detectaba y por eso no me podía comunicar. Tuve que irme a comunicación más de bajo nivel y utilizar una herramienta que se llama Gatul, eh, que esa sí se comunica un poquito más a bajo nivel y te soporta los handlers. ¿Cuál es el problema? Que esta es una herramienta de comandos, así que tuve que escribir un código de Python que se comunicara con el pipe de la terminal, etcétera. Eh, entonces, tiene sus ventajas, desventajas. Por eso es de que les digo que es jugar mucho con los datos, con la información que se tiene y empezar a hacer todo el reconocimiento que se pueda. Eh, de ahí, bueno, vamos a tener cómo funciona la comunicación. Si se fijan, es bastante sencilla. Y aquí empezamos a ver también el mismo patrón que habíamos visto en el BetSnoop. Es escritura y notificación. Escritura, notificación. Aquí lo tenemos igual. Una escritura, una notificación, una escritura, una notificación. No lo vamos a llevar así. Así que ya empezamos a ver información del dispositivo. Ahora, lo que les comento del Just Works, una manera sencilla, no siempre va a aplicar igual, pero que les va a funcionar para darse una idea, es si ustedes al momento de hacer una captura ven ATT, esa captura es casi seguro de que esté desencriptada la comunicación. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos viendo toda la comunicación en texto plano. No necesitamos hacer más. Creo que no tengo guardado un, un un una captura de eso, pero bueno, aquí lo voy a mostrar, a ver si no sé dónde se está yendo esta URL. Ahí está. Este es un blog que estoy medio tratando de trabajar. Aquí muestro, por ejemplo, un poquito de todo lo que les voy a mostrar ahorita, pero bueno, en específico, esta es una tira de LEDs que se encontró que era vulnerable, y lo que se hizo fue, prenderla y apagarla con las herramientas. Eh, eh, ¿Por qué es importante? Porque aquí tenemos el mismo comportamiento de los valores, ¿no? O sea, estamos viendo comunicación en ATT, estamos viendo todo el protocolo, toda la información que nos dice es ATT, y aquí viene toda la información. En este caso, el dispositivo no modificaba, no tenía un timestamp, no tenía nada que nos cambiara la información, así que nosotros podíamos obtener el color, podíamos obtener toda la información de la tira LED directamente en texto plano, en hexadecimal, y nada más ver los cambios de cuando estaba encendida, cuál era el byte que se utilizaba para apagarlo. Eh, Así es como más o menos funciona la comunicación. Por ejemplo, aquí están las tablas de cómo la comunicación funcionaba y cómo te vas dando cuenta de cuál es el protocolo que se está utilizando. Y como veo que se está cerrando, voy a compartir por aquí el link al
al blog para que lo revisen en caso de que no se alcance a ver muy bien de ahí. Eh, entonces, bueno, esa es una manera en la que nosotros podemos ver información desencriptada y que tengamos un poquito más de seguridad en que lo que estamos viendo efectivamente es lo que necesitamos. De aquí ya cubrimos el cómo nosotros vamos a poder snifear, vamos a obtener la información, vamos a poder empezar a hacer nuestro reversing de todo el protocolo, de obtener toda la información. Ahora, ¿cómo yo me voy a comunicar con mi dispositivo para poder inyectar, para poder modificarlo, hacerle más cosas? Si ustedes son como yo, y aquí voy a hacer también un paréntesis, los dispositivos Bluetooth o los dongles Bluetooth eh, tienen un problema y es que los drivers que se utilizan no siempre están para todas las plataformas. Comúnmente, si ustedes compran un dongle, por ejemplo, Logitech, que quieren comprar el de Bluetooth con Wi-Fi, no lo hagan, no se los recomiendo, específicamente para hacking. ¿Por qué? Porque como les comentaba al inicio, como están en un solo chip o son uno solo, eso hace que el control que puedas tener sobre ellos sea reducido. Si quieren realmente un control sobre el dispositivo, tiene que tener una única función. Por eso es de que, por ejemplo, los Alpha o algunas antenas Logitech que tienen el modo promiscuo únicamente fungen para hacer Wi-Fi y no tienen Bluetooth instalado. Entonces, eh, ¿cuál es la otra? Buscar algún dongle en caso de que lo necesiten, porque, por ejemplo, a veces desde las máquinas virtuales no te permite obtener acceso al hardware como tal, así que necesitan algo externo. Les recomiendo buscar algún dongle que muchas veces los chinos son buenos. O sea, yo he tenido un problema con un Logitech que compré. En MacBook me funcionó un tiempo y luego ya me dejó de funcionar. Y luego en Linux me funcionó bien, pero depende mucho de los drivers que tengas instalados en Linux. Así que lo que les recomiendo mucho es tratar de encontrar el datasheet o la información más detallada del dongle que quieran comprar y revisar si la distribución Linux o la distribución que estén utilizando eh, en su computadora donde van a hacer las pruebas lo soporta o tiene un driver para que puedan utilizarlo y no hagan una compra que no les va a funcionar. Alternativa, si tienen la posibilidad, se los recomiendo, cómprense una Raspberry Pi. La Raspberry Pi les va a salvar de mucho y de hecho yo tengo, por ejemplo, una Raspberry Pi 4, que es la que utilizo para este tipo de pruebas porque tienes la interfaz Bluetooth accesible sin ningún problema. Le cargas la distro de Kali Linux y ya tienes tus herramientas, ahí sin ningún problema. Así que, se las recomiendo, bastante. Si ya la tienen, utilícenla, se conectan por SSH y ya tienen todo el kit de herramientas. O, pues, si quieren utilizar su computadora, pues, pueden utilizar un dongle también. Porque, bueno, ya transferir información y todo es un poquito más tedioso, pero, eh, unas por otras. Entonces, precisamente yo voy a utilizar mi Raspberry para conectarme. Eh, tengo una terminal, donde me conecto por SSH y aquí tengo acceso ya a las herramientas instaladas. En este caso, hay 2 herramientas principales que pueden utilizar, que es Bettercap y Gatul. Bettercap es una manera más bonita de verla, está escrita en Go, tiene varios protocolos, soporta varios protocolos, de hecho, hasta soporta, por ejemplo, Canvas para los que les gusta hacer cosas de automotriz. Y Gatul es como la versión, porque si mal no recuerdo está escrita en C, es la versión más low level y ya quedó deprecated, pero pues sigue funcionando. Eh, Ventajas, desventajas de cada una, las 2 las van a utilizar, porque va a haber cosas que una no puede hacer y que otra sí. Así que les recomiendo que se familiaricen con las 2. En este caso vamos a usar Bettercap porque es un poquito más sencillo de visualizar la información y,
Como consejo, les recomiendo más compilar Bettercap que instalarlo. ¿Por qué? Porque como Bettercap está escrito en Go, a veces los repositorios de Kali en específico están un poco atrasados en las versiones y cuando los instalas de repente empiezas a tener problemas. Así que les recomiendo compilar directamente los proyectos, se evitan mucho problema, pero bueno, ya queda cuestión de ustedes. La manera en la que lo vamos a llamar puede ser de dos formas. Una es inicias la interfaz y luego habilitas cuál es el protocolo que quieres ver. O la otra es utilizarlo desde una sola línea e iniciar directamente a recibir los datos. En este caso, yo voy a utilizar desde ahorita el recibir los datos, que lo que hacemos es, Bettercap te pide privilegios de superusuario y le decimos que queremos, le agregamos una banderita donde le decimos que queremos evaluar o el eval, que le llaman ellos, y le decimos blee.recon espacio on. En Bettercap nos vamos, dependiendo del protocolo que estemos queriendo analizar, es cómo va a ser el tipo de comando que utilicemos. En el caso de Bluetooth va a ser blee punto y el comando que queramos utilizar. En este caso, reconocimiento on. Cuando nosotros hacemos blee recon on, lo que va a empezar a hacer es va a habilitar la interfaz de Bluetooth, se va a empezar a comunicar y nos va a aparecer las MAC address de los dispositivos que tengamos cerca. En este caso, como yo ya conozco el dispositivo, yo ya sé que esta es la Mac y que este es el dispositivo, pero bueno, si no sabemos, necesitamos mostrar la información y ver un poquito. Entonces le decimos ble.show y eso nos genera una tablita donde nos muestra los dispositivos. Aquí se ve perfectamente la cantidad de información que Apple nos maneja de basura y que justamente estos de repente desaparecen y vuelven a aparecer otros dispositivos. Entonces, por eso les recomiendo siempre tener apagado el iPhone para los que tengan, para que no les meta basura cuando estén haciendo reconocimiento de Bluetooth. Porque de repente se empieza a llenar de dispositivos Apple que no necesitan. Y como les digo, ni siquiera es que puedan modificar esa MAC address o filtrarla porque es una MAC address random, es una MAC address virtual, entre comillas, este, por lo que no sigue un patrón de fabricante. Pero bueno, eh, el punto es, aquí pueden ver la información, van a ver si se pueden conectar o es un dispositivo que no admite la conexión, van a ver cuándo fue la última vez que lo vieron, hace cuánto tiempo, van a ver información también del dispositivo en específico. Esto te lo da el propio dispositivo en los paquetes de ADB, que son los que ya vimos un poquito. Ahí viene muchas veces esta información. La MAC, que es la que nos interesa, y lo que les comentaba, el RSSI. En este caso estoy aproximadamente a 2 metros de la cerradura. Bueno, la Raspberry está como a 1 metro. Entonces, eh, si se fijan, el valor de -120 que les explicaba, que podíamos utilizar con Sniffle, está dentro del rango que nosotros vamos a poder utilizar para recibir esa señal. Si nosotros quisiéramos, acortar ese rango y, por ejemplo, no ver los dispositivos que tienen un RSSI más alto, o que están más lejanos, podemos reducir esos -120 para quedarnos en el rango de los, 80 más o menos, -80. Em, y bueno, aquí ya nosotros, cuando detectemos el dispositivo, si ya tenemos la MAC, etcétera, lo que podemos hacer ahora es empezar a enumerarlo. ¿Cómo enumeramos? Si mal no recuerdo, es vete en un y le pasamos la MAC. Eh, Le hacemos ble.enum y le pasamos la MAC address del dispositivo. Es lo que va a hacer Bettercap. Bettercap se va a conectar a este dispositivo, le va a empezar a scrapear, va a empezar a solicitarle los datos y nos los va a empezar a pintar de una manera más bonita, que nos va a decir el generic access es información del dispositivo, pero en este caso
como una información, digamos, de muy bajo nivel, cómo se llama, en este caso, si tiene alguna apariencia, que aquí lo ponen como desconocida porque no encontró el valor. Luego, lo que le decía, hay un servicio que es Device Information, que tiene relación con características o, descripciones del propio dispositivo, manufacturer, hardware, firmware, etcétera. Luego tenemos el servicio de batería, cuánto es la batería que este dispositivo tiene en este momento. Este es un valor que nos lo está pintando, lo está interpretando como AXI, pero es un valor decimal realmente. Y estos de aquí son los que nos interesa a nosotros porque es donde sucede la magia de la comunicación. Si vemos, aquí sí nos aparecen los handlers. En este caso, Bettercap sí soporta también el utilizar handlers, pero realmente vamos a utilizar las características, pero vamos a poder hacer la relación. ¿Qué es esto? Que cuando nosotros teníamos en Wireshark nuestro apartado de, de cómo estaba sucediendo la comunicación, teníamos un send write request, send write command. Teníamos un, Recube Handler, Notification, y todos tenían un handler asociado que nos decía dónde estaba apuntando la información. Así que, por ejemplo, el send-write command nos lo está mandando al handler 018. Si nos vamos a ver el cap, buscamos el 018. En este caso nos dice que este va del 013 al 018 en la parte izquierda, y luego hasta el último está el 018. Entonces, este es el UUID, el FFF2, el valor que nosotros tendríamos que utilizar para escribir en el dispositivo. Y luego, si revisamos las propiedades, nos dice que esta propiedad tiene para escribir, lo cual coincide con lo que estamos viendo en nuestra captura, ¿no? Estamos viendo que ahí, en ese punto en específico, estamos escribiendo. Va a pasar, como en los que están acá un poquito más abajo, que tenemos propiedades para hacer diferentes formas o bueno, para hacer diferentes acciones sobre el dispositivo, como es leer, escribir y notificar. Esta de acá eh, no siempre va a ser así, pero si se encuentran, digamos, estos tres propiedades o estas tres características, este valor puede cambiar, pero si se encuentran alguna que tenga algún servicio que esté dividido, que tenga lectura, escritura, notificación, eh, esté como en un conjunto de de un servicio, comúnmente se va a referir a una actualización OTA. O sea, aquí es donde va a suceder una actualización OTA. Y podemos suponer un poquito más todavía con la información que tenemos, porque tenemos la data o lo que se lee dentro de esa propiedad, nos dice que tiene una versión 1.0. Entonces, coincido un poco con la actualización OTA, ¿no? Que ahí se agregaría, bueno, es un apartado donde nosotros podemos actualizar nuestro dispositivo utilizando estos handlers. Pero bueno, como ahorita estamos simplemente interactuando con ellos, nos vamos a centrar en el servicio 1910, que es el que trae notificación y escritura. Recordando, es el proceso que estamos hasta ahorita identificando de nuestro dispositivo, que hace una escritura y recibes una notificación. Entonces, si revisamos cuál es el handler de la notificación, es el 015. Y si nos vamos a nuestra captura, vemos que cuando recibimos una notificación es igual el 015. Entonces, ya tenemos la información que necesitamos para poder entender un poquito más los handlers. Ya utilizamos una herramienta activa para obtener más información de dónde estamos obteniendo esa información o dónde debemos de apuntar nuestros scripts, que en este caso sería el FFF2 para escribir y el FFF4 para recibir las notificaciones. ¿Qué es lo que nos falta? También nos falta un valor. En este caso, ya cuando empiezas a ver la información, empiezas a analizarla, notas que hay un send write request, pero este está al handler 0016. Y si lo empezamos a buscar aquí en Bettercap, este no existe.
no nos aparece, ¿no? Tenemos el 013, tenemos el 015 y tenemos el 018, pero el 016 no lo encontramos. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque muchas veces este tipo de valores están ocultos o no tienen no tienen una respuesta, por lo que Buttercup entra a un timeout y se sigue, pues, a los demás, apartados, así que no obtenemos esa información, pero sabemos que existe porque sabemos que hay una comunicación ahí. Esto es muy común cuando nos enfrentamos a un dispositivo que le está diciendo nada más: "Oye, quiero activar algo, no me interesa, saber más, sino simplemente quiero activar algo", y el valor que nos da, o el que se le está mandando es 0100. Esto, pues, lo podemos relacionar, por cómo se está dando la comunicación, con qué es la activación de la notificación, ¿sí? Recordando, para nosotros poder recibir un valor y no tener que estar leyendo cada apartado, podemos utilizar la propiedad de notificación para que el dispositivo simplemente se comunique con nosotros y nos diga: "Aquí está la información", eh, pero tenemos que activarla manualmente, así que eso es lo que podemos hacer con este handler. Em, y bueno, ya con eso, ya tenemos básicamente toda la información necesaria para poder empezar a ahora sí a ser más proactivos en nuestros ataques y empezar ahora a escribir y atacar nuestro dispositivo, ¿no? Si nosotros queremos, por ejemplo, voy a ponerle aquí Ble Show, vamos a hacer otra vez el enum. em, yo, por ejemplo, aquí quisiera escribir algo, le puedo hacer ble.write, le paso la MAC address, luego le paso la característica que quiero escribir y luego le paso el valor hexadecimal que quiero escribir ahí. Entonces, por ejemplo, le puedo poner 001, le doy enter y ahí se va a conectar con el dispositivo, va a ir a esa característica, lo va a escribir y nos va a regresar después, va a volver a hacer el proceso de lectura de todas las características para reportarnos si hubo alguna respuesta. En este caso, el dispositivo no genera respuestas, perdón, porque, pues, tiene un protocolo en específico, eh, que se comunica. Así que, pues, no nos sirve de nada. Pero bueno, en el blog está la parte de bonita, donde sí se escribe y todo cool. Eh, Hubiera querido hacer la demo con esa con esa tira de LED, pero, pasaron cosas y me la quitaron, entonces, no no lo puedo hacer con ella, pero les voy a hacer la demo final, con el Smart Lock. Por motivos de confidencialidad, no les puedo mostrar más, detalles el sobre cómo funciona el protocolo. Todavía esta investigación está semiabierta. Pero, sí les voy a mostrar la POC final. Em, no sé si hasta el momento alguno tenga alguna duda, ahí disculparán que Discord le dio ansiedad y no quiso, funcionar bien, pero bueno, el momento es ahora porque tengo que mover mi cámara para que vean, así que aprovechen para hacer preguntas si alguno tiene. Ignoren mis mensajes, bueno, mis spam del banco. Em, Ahí lo que estamos viendo es la cerradura, em, es touch, entonces yo puedo poner la contraseña. ¿Cuál trae? 2, 3, 4. Ahí, por ejemplo, trae la 111111. Entonces, si yo la cambio desde la aplicación,
a intentar acá. Ahí ya la cambié. Vamos a regresar a la camarita. Entonces, técnicamente ahí la cambié desde mi aplicación móvil. Uno, 2, 3, 4 y se desbloquea. Entonces, 1, 2, 3, bueno, uno, 2, 3, 4 y no funciona. Eh, Eso es porque ya cambié la contraseña de administrador del dispositivo. Así que, eh, si el dios de las pruebas de concepto me ilumina y esto sale bien, cuando corre el script la va a cambiar de nuevo a 1111 y vamos a poder abrirla. Así que le doy enter. em, no estoy ahí. Jijiji. Em, de nuevo, le doy enter, activo el entorno virtual. Ahora sí, le doy enter. Esperamos tantito a que haga la comunicación. Ahí empieza a cambiar el MTU. Cuando hagan inyecciones, les recomiendo que sigan eh, la comunicación lo mejor posible. O sea, si el exchange MTU cambia en la comunicación, también háganlo ustedes, porque si no, después al momento de hacer el resambleado de paquetes, hacer la combinación de paquetes, eh, no les puede dar problemas. Entonces, eh, ahí ya hicimos la inyección. Vamos a intentar de nuevo poner el comandito. Bueno, si esta cosa reacciona al touch. Vamos, uno, 2, 3, 4 y la desbloqueamos. Entonces, la inyección sucedió con éxito, eh, pero bueno, todo lo que sucedió ahí para que funcionara, tuvo que ser analizado, completamente y fue utilizando esas técnicas que les mostré ahorita. De manera inicial utilicé el Sniffle para entender la comunicación. De hecho, justamente les voy a mostrar un poquito cómo el script que se hizo para eso. Desktop, título, no, esto lo tengo en repos, btcap, y utilizó un script personalizado que lo que hacía es analizaba las conexiones. En este caso, por ejemplo, lo que, lo que hago es eh, genero una sesión por cada conexión que encuentre. Esa sesión las guardo y selecciono una sesión, por ejemplo. Luego le doy un summary para que me dé la información y me da la información resumida sin tanta basura. Así que gracias a esto es que yo pude empezar a hacer el reversing de todo el protocolo. Y ya no tienes que estar leyendo toda esta información, sacándolo, copiando, pegando, etcétera. Y te da una manera más sencilla también de encontrar patrones en la configuración, porque si yo, por ejemplo, me voy a la sesión uno y le vuelvo a dar summary, vemos que la comunicación está muy similar. Entonces le metí también, por ejemplo, una opción para hacer un compare de valores, para no tener que estar comparando a mano, y me decía, sí, son lo mismo, entonces están igual, o si colocamos uno diferente al otro, por ejemplo, vamos a colocar nos dice en dónde difiere, ¿no? Entonces, así nos damos una idea de cuáles son los valores que están cambiando cada que estemos analizando la comunicación. Y lo que utilizamos aquí es em, la captura de Sniffle, porque con BtSnoop funciona un poco diferente. Para BtSnoop estaba trabajando en una, no sé dónde quedó, así que creo que era Pickup. Eh, no, ese lo hice
C. Eh, em, bueno, en algún lado está, pero estaba trabajando en una que es basada en C para, eh, era este, C de Vue, em, para poder hacer eso, pero no lo he terminado. Así que, eh, básicamente eso es, como pueden empezar a hacer, em, analizar las comunicaciones por Bluetooth, atacarlas y, saber si están con una comunicación de useworks o no. Y, pues, bueno, que también no necesitan tanto hardware, realmente ocupan solamente su computadora y bueno, computadora y el acceso al Bluetooth, eh, y su celular. Es todo lo que se ocupan. Por ahí había visto una pregunta de que qué era la Mac, pero no sé si ya no apareció o qué. Pero, bueno, la Mac es la manera es como si fuera una dirección IP en los dispositivos físicos, pero este es un address, es un identificador que va ligado a la tarjeta física. Por ejemplo, en Wi-Fi sería tu tarjeta de red, en Bluetooth es a la tarjeta de Bluetooth, eh, que básicamente es un identificador único que diferencia a los dispositivos, que están entre sí. Las Mac tienen un cierto parámetro y, tienen una longitud diferente. En Wi-Fi es una, en Bluetooth es otra, pero, comúnmente, a menos de que el fabricante no las modifique, van a encontrar que los primeros 2 bytes de la Mac cambian, pero los siguientes 4, por ejemplo, en Bluetooth, se quedan igual. Y ustedes pueden detectar así el fabricante. Entonces, si están con un SP32, van a detectar que es un SCP-32 por los últimos 4 bytes de la Mac. Y ya nada más los 2 primeros son los que tiene su dispositivo. De ahí, ese dispositivo tiene una Mac, propia, que esas son otros 4 bytes y así. Entonces, es una manera en la que tú puedes identificar un dispositivo desde la propiedad física. De ahí el Sniffle, sí, y el Sniffle se puede integrar, bueno, puedo utilizar con la Cat Sniffer, así que si alguno ya tiene la Cat Sniffer, la puedo utilizar. Em, no, el SP32 no te deja, no te da acceso a la capa que necesitas de Bluetooth. SP32 es bastante restrictivo en ese aspecto. Hay un proyecto que lo que hacen es modificar toda la capa del bootloader y de la ROM del SP32 para poder dejarte snifeando, pero creo que se quedó un poquito atrás, entonces no confiaría mucho en que todavía siga funcionando. Em, lo que sí puedes hacer es, por ejemplo, si no tienes, una computadora que te dé acceso a una interfaz de Bluetooth, puedes crear tu propio Bettercap con un SP32. Es relativamente sencillo, yo lo implementé en mi Nino, eh, y puedes ahí leer y lanzar comandos también sin tanto problema, así que es una alternativa económica. Em, sí, de hecho, es bastante moderno y es un problema porque el fabricante lo que hace es te dice: "Aquí está la tarjeta, aquí está nuestra API, ponle tú el case y véndela". Eh, y hay muchas, ahí. En este caso, el research está un tanto limitado, pero bueno, hay bastante bastante todavía trabajo por hacer, pero, em, sí hay un punto muy peligroso aquí. De hecho, este research, salió por un chico que yo había visto, nada más que ellos no se metieron tanto en la parte de Bluetooth, ellos se quedaron solamente a hacer un análisis de varias vulnerabilidades y la manera en la que ellos logran abrirla es mandándole un firmware personalizado, porque la OTA no está protegida, así que le cargan un firmware personalizado, lo sobrescriben y ese firmware les da la contraseña. Más relajo, pero, pues funciona de todas maneras, es un ataque. Entonces, este,
está complicado. No, no me digan que está grabado, qué pena. Estoy cerrando ahí mi pantalla y mis fails. Este, pero bueno, no sé si alguien más, este, tenga alguna otra duda. Como les digo, si alguno se quiere meter, tiene, alguna duda con el hardware, que quieran utilizar o quieran estar seguros de que el hardware que quieren comprar les puede funcionar, me pueden escribir. Eh, Principalmente con Sniffle sí tienen que tener mucho cuidado, ya que en su momento yo compré varios dongles y en la publicación decía que era el que yo quería y el fabricante me mandó, otro modelo que no es y que no tiene soporte para ese firmware. Entonces, hay que tener bastante cuidado con cuál es el que compra.